Hola, mi nombre es Melvi Bocanegra, soy artista pedagoga y en esta oportunidad los voy a acompañar en el módulo Repensando una carta de navegación para el siglo XXI, flexibilidad y pertinencia de los horizontes institucionales. Esta sección corresponde al proceso de conceptualización. Vamos a abordar dos preguntas importantes. La primera es, ¿cómo encontrar la pertinencia de los horizontes institucionales? Y la segunda, ¿qué es la flexibilización curricular? Para encontrar la pertinencia de los horizontes institucionales, les recomendamos estudiar dos cosas: el mapa de tendencias del siglo XXI y las competencias del siglo XXI. La Sociedad de la Información desarrolló un mapa de 10 megatendencias, 36 macrotendencias, 97 microtendencias y 15 riesgos globales para el siglo actual. Si analizamos este mapa de tendencias, vamos a poder encontrar cómo nuestras disciplinas se insertan en la revolución industrial 4.0, pero también vamos a poder encontrar cómo la vida cotidiana se ha impactado por estos movimientos sociales. De allí que los horizontes institucionales estén orientados a lo que pasa en la sociedad para dar respuesta a las problemáticas y a las inquietudes que surgen. Vamos a ver cómo en este mapa de megatendencias encontramos la conciencia medioambiental, el postcapitalismo, la digitalización y la vida datificada. En la vida datificada vemos la trazabilidad de los datos, como el poder está en el dato o el blockchain. Nuestros estudiantes están interesados en la creación de contenidos digitales, en el marketing, en cómo los datos se convierten en un artículo de valor en el siglo XXI. Podríamos preguntarnos cómo nuestras clases de economía o de administración se pueden relacionar con esto. Dentro de la megatendencia de la digitalización encontramos la automatización como la robotización, pero también nuevas profesiones digitales, y fíjense que dice STEAM. La metodología STEAM, que vincula la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas, ya se contempla como una metodología activa dentro de los procesos pedagógicos. En el postcapitalismo encontramos las redes del futuro, producción colaborativa. Muchas localidades de Bogotá tienen huertas comunitarias donde la empresa está representada por la comunidad y la producción del alimento es desjerarquizada y fuera de los procesos capitalistas. En la conciencia medioambiental podemos encontrar en la movilidad consciente transporte privado sostenible o nuevos medios de transporte. Hay un auge de las patinetas eléctricas, de la bicicleta, pero también de los autos eléctricos. Al lado derecho encontramos la cultura de la inmediatez y fíjense que hay algo que dice vida retransmitida, habilidad storytelling. ¿Por qué el storytelling ha estado tan de moda? Hay capacitaciones para los maestros, pero también para los estudiantes. A veces en las aulas algunos estudiantes nos dicen que quieren ser youtubers o influencers, pero fíjense, hace parte de una mega tendencia mundial donde queremos ver esos aspectos cotidianos contados como una historia, pero que sea una vida retransmitida. En nuevas narrativas digitales vemos realidades mezcladas, tocar sin tocar, experiencias inmersivas, multicanalidad. Además de las posibilidades que esto brinda a las personas con discapacidad, también podemos ver o vivenciar experiencias y lugares que no podríamos, a los que no podríamos acceder con facilidad. Por ejemplo, podemos hacer un recorrido inmersivo por las pirámides de Egipto. Podemos entrar a museos, ver grandes obras de arte. Incluso en este momento los seres humanos hemos llegado a Marte, pero con tecnología. Y podemos ver lo que allí sucede, pero en una realidad mezclada. Tocar sin tocar. Experiencias inmersivas. DIY quiere decir do it yourself. Y fíjense que hay algo que dice autoliderazgo, movimiento maker. El movimiento maker también ha tocado la puerta de la educación. Muchos profesores de preescolar, primaria, incluso del bachillerato, alistan, crean o generan material para sus estudiantes. Pero, ¿qué pasaría si son los mismos estudiantes los que hacen su material? Bueno, en bienestar integral quiero llamar la atención sobre el equilibrio personal y profesional. Hace algunos años elegíamos carrera o elegíamos nuestra profesión pensando en una máxima de los padres, como por ejemplo ser exitoso y tener dinero. Pero en este momento vemos que los muchachos a veces se encuentran desmotivados por los trabajos que se ofrecen,
porque ellos en el fondo quisieran un equilibrio personal y profesional, es decir, una realización personal en el trabajo. Ya no se trata solo de tener dinero o ser exitoso, sino se trata de ser feliz, de sentirse realizado. De allí la importancia de que podamos reconocer los talentos de nuestros estudiantes y podamos fomentar en ellos competencias para que lleven esto a un nivel profesional. La megatendencia de la inclusión se relaciona con el enfoque educativo, el enfoque diferencial y el enfoque de género. Dentro de la inclusión están las identidades líquidas, la democratización o, por ejemplo, la edad relativa. Hay una fuerte tendencia mundial a reconocer que todos somos distintos, pero que por ser distintos no somos menos valiosos, todo lo contrario, una sociedad diversa es una sociedad rica. Y fíjense que el último es slow life, que es una tendencia hacia la desconexión, donde podemos encontrar lugares anti-Instagram o espiritualidad personal. Vemos un auge del yoga, de la aromaterapia, hidroterapia, todo por una intimidad renovada y un bienestar. Después de haber mirado el mapa de tendencias, vamos a comprender mejor las competencias del siglo XXI, porque nos podemos preguntar, si esto está pasando en la sociedad, ¿qué se necesita para vivir en la sociedad? De manera que en el proyecto ATC 21 encontramos 4 grupos de competencias fundamentales: maneras de pensar, maneras de vivir en el mundo, herramientas para trabajar y maneras para trabajar. En las maneras de pensar encontramos la creatividad y la innovación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y aprender a aprender. Ya no privilegiamos la memoria y la repetición como procesos fundamentales dentro de lo educativo, pero sí potenciamos una mirada frente al mundo crítica, una postura, una actitud para solucionar problemas de manera creativa, pero además personas capaces de gestionar su propio conocimiento. Dentro de maneras de vivir en el mundo encontramos vida y carrera, responsabilidad personal y social y ciudadanía local y global. De allí la importancia de transversalizar el plan de orientación socioocupacional en todas las disciplinas. Dentro de herramientas para trabajar encontramos la apropiación de las tecnologías digitales y el manejo de la información. Esta pandemia por COVID-19 nos llamó la atención a todos, estudiantes, maestros y directivas, que necesitamos desarrollar competencias digitales, porque en este momento la información, los datos, tienen un valor fundamental, pero no por ubicarlos, sino por saber cómo operar con ellos. Y las maneras de trabajar, comunicación y colaboración. Por eso es tan importante que la competencia comunicativa sea transversal a todas las disciplinas. Respecto a la colaboración y dentro de este marco de la flexibilización curricular, es muy importante que tanto el colectivo de estudiantes como el colectivo de maestros desarrollen habilidades para el trabajo en equipo. De esta manera, podemos ver que los horizontes institucionales son una manera de pensar la institución educativa a futuro. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Y cuáles son los valores? Ellos deben estar alineados a lo que sucede actualmente en la sociedad y a las competencias que queremos desarrollar para este siglo. Ahora bien, ¿qué es la flexibilización curricular? Vamos a empezar por las trayectorias educativas. En esta gráfica, en este dibujo analógico, vemos que las raíces de la trayectoria educativa son los lineamientos del Ministerio de Educación. Y el terreno, la tierra que se abona para que crezcan esas raíces y desencadenen un árbol, son los currículos. El currículo explícito, que está en los documentos que escribimos. El currículo operativo, que es el que hacemos intencionalmente en el aula. Y el currículo oculto, que serían aquellas acciones no intencionadas que transmiten unas ideas no conscientes, pero que están allí. El tronco es en sí mismo el estudiante. Allí se encuentran sus aptitudes, sus experiencias, sus contextos y sus intereses. Nosotros vamos a ir haciendo acciones en ese árbol para que él vaya creciendo de la mejor manera. Hay un dicho que dice, árbol que nace torcido, nadie su tronco endereza. Pero si nosotros, cuando vemos que el árbol está creciendo torcido, ponemos un palito para corregir su curso, él va a seguir creciendo derecho.
Eso sería la flexibilización curricular, un ajuste oportuno. Finalmente, todo el follaje que recubre el árbol son las trayectorias de vida de nuestros estudiantes, que deben apuntar a 3 cosas: al desarrollo de su identidad y autoconcepto, al desarrollo de prácticas de autogestión, tanto del conocimiento como de la construcción de sus perspectivas y trayectorias de vida, y a prácticas de cuidado, para que no olvide que hace parte de una sociedad y de un contexto. De allí que la flexibilización curricular sea un proceso mediante el cual, a partir de un currículo básico, es posible generar ambientes, experiencias y oportunidades diversas para que todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes puedan terminar satisfactoriamente su trayectoria escolar. Un currículo flexible contiene 5 pilares fundamentales. El primero es la calidad. Hablamos de calidad, pero en realidad no sabemos eso qué significa. Pues bien, la calidad significa equidad y excelencia para todos. Eso implica que pensemos que en la misma aula tenemos varios tipos de estudiantes. Estudiantes que pueden tener grandes talentos, estudiantes que pueden tener alguna discapacidad, estudiantes que están muy motivados, estudiantes que están poco motivados, estudiantes que tienen problemas familiares, estudiantes que no tienen problemas familiares y así muchísimas personas diversas. Si yo quiero darle equidad y excelencia a todos, debo tener un enfoque diferencial. Muy bien. El criterio número 2 es la universalidad. La universalidad y la calidad están muy relacionadas. La universalidad implica que tengamos 4 enfoques educativos: enfoque territorial, enfoque de curso de vida, enfoque de género y enfoque diferencial. El enfoque territorial implica que reconozco el territorio donde me encuentro, el territorio en el que se desenvuelve el acto pedagógico, pero también debo comprender cómo es la relación de las personas con el territorio. Si voy a hacer un trabajo de desarrollo humano con un barrio o una invasión en la periferia de Bogotá, desarrollo humano implicaría llevar servicios públicos como luz, agua, alcantarillado, incluso el internet a esa zona para que las personas pudieran tener una mejor calidad de vida. Pero si voy a hacer un trabajo de desarrollo humano en medio de la selva amazónica con una tribu indígena y yo les llevo agua, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas natural e internet, lo que voy a hacer es dañar el entorno, transformar negativamente la relación que esas personas tienen con su territorio. Por lo cual, el enfoque territorial lo que me dice es que debo observar cómo es el territorio, pero también cómo son las relaciones de las personas con ese territorio. El enfoque de curso de vida me recuerda que el propósito último de la educación no es graduar del bachillerato profesionales en diversas disciplinas, matemáticos, físicos, químicos, artistas, literatos, sino que buscamos un ser humano integral capaz de ser un ciudadano y que pueda generar una perspectiva o una trayectoria de vida propia. De manera que el enfoque de curso de vida me plantea la pregunta de cómo aporto desde mi área para que todos mis estudiantes construyan sus perspectivas de vida. El enfoque diferencial me recuerda que todos los seres humanos somos distintos, tenemos diferentes potencialidades, diferentes oportunidades de mejora, diferentes disposiciones al aprendizaje. Por ejemplo, en los colegios distritales, algunos de ellos manejan programas de inclusión y tenemos por salón 1 o 2 niños de inclusión que trabajan con un profesor, pero casi siempre estos chicos están aparte del curso. El profesor de inclusión les hace el ajuste curricular y los chicos trabajan en una guía diferente en alguna parte del salón. Lo que no debemos olvidar es que el profesor de aula debe ser consciente de la existencia de cada uno de sus estudiantes y de la diferencia de cada uno de ellos, de manera que plantee un currículo y unas mediaciones flexibles que permitan que todas las personas que hacen parte del aula puedan participar activamente en la construcción del conocimiento. El criterio de universalidad también abarca el enfoque de género. El enfoque de género trata sobre el reconocimiento de la identidad de género de las personas. Pero no solo eso, sino de la construcción y deconstrucción de los imaginarios de género en nuestra sociedad.
Por ejemplo, debemos repensarnos la masculinidad y debemos pensarnos la feminidad en términos de un mundo más equitativo y diverso. De allí que la calidad y la universalidad vayan de la mano. El tercer criterio es la proactividad. La proactividad es una actitud del docente. Es una actitud que debemos desarrollar para hacer posible la flexibilización, puesto que el docente proactivo está todo el tiempo en disposición de innovar, de crear y de aprender, no va a permitir que una barrera evite que dé educación de equidad y excelencia para todos. Un profesor proactivo está atento a las oportunidades para articular su asignatura con otras, para hacer que las experiencias educativas sean significativas para sus estudiantes. El criterio número 4 es la prospección y la visión. Se trata de mantener siempre en mente el objetivo, de pensar a dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar allá, de poder plantearnos una mirada a futuro, pero poder ir determinando cada parte de ese proceso. Y finalmente, el pilar número 5, movilidad y tránsito, se refiere a la capacidad del currículo de permitirle al estudiante que modifique o altere, digamos, algunos criterios para configurar su propio currículo. Esto ya sucede en las universidades con las asignaturas electivas, pero también en las líneas de profundización de la media, donde los estudiantes eligen por qué camino se quieren ir para terminar de construir su propio currículo educativo. El tránsito también tiene que ver con romper las barreras institucionales, porque la educación y la institución educativa puede estar presente en muchos más lugares físicos que donde se encuentra. Por ejemplo, puede incluir los museos, las bibliotecas, los centros de investigación y puede generar espacios educativos donde el estudiante pueda transitar por diferentes lugares de su ciudad. Desde esa perspectiva, entonces, la flexibilización curricular es un proceso de discernimiento pedagógico profundo, donde yo debo tener en cuenta a todos mis estudiantes en su individualidad, a todos mis estudiantes en sus contextos para brindarles a todos equidad y excelencia. Debo mantener una actitud proactiva, empática, alegre, creativa e innovadora para que mi pedagogía dé respuesta a las problemáticas que plantea el día a día. Pero además debo tener una prospección y una visión muy claras para no perder de vista los propósitos educativos que son el fin de mi currículo. Finalmente, la movilidad y el tránsito me permite ampliar los escenarios pedagógicos y permitirle al estudiante tomar decisiones sobre su propio proceso educativo. Entonces, ¿cuáles son los mitos sobre la flexibilización? Pues bien, varios mitos como que es maleable y caótica, que son ajustes superficiales o solo una reforma curricular, que busca grupos homogéneos o que es una educación personalizada o que va en contravía de los estándares. De acuerdo al anterior, entonces, estos mitos están rotos porque la flexibilización curricular no busca romper el currículo, no busca hacerlo caótico. Lo que busca es que la estructura del currículo sea como la arquitectura antisísmica, lo suficientemente flexible y resistente para poder afrontar los terremotos. No son ajustes superficiales, en tanto que no son ajustes cuantitativos, sino cualitativos, pero tampoco es una reforma curricular, simplemente es una manera de mirar el mundo educativo. El tercer mito, fíjense en el tercer cuadrito, dice busca grupos homogéneos o es educación personalizada, como si estuvieran dos extremos, pero ninguna de las dos, porque el currículo de base se gesta sobre las similitudes que tenemos los seres humanos. Todas las similitudes que tenemos como grupo generan el currículo básico. Lo que hace es que las diferencias generan las acciones mediadas, es decir, aquellas acciones pedagógicas intencionadas de los maestros para abordar las barreras. Y por último, no va en contravía de los estándares, puesto que los estándares colombianos se basan en el desarrollo de competencias. Espero que este proceso de conceptualización haya sido fructífero para ustedes. Muchas gracias.